Bienvenidos a Mundo QA. Hoy hablaremos sobre la segunda parte de los descubrimientos o assessments. Recordad que en el vídeo anterior, que os dejaré el enlace, hablamos sobre el assessment desde la visión más general, ¿no? La empresa, tipologías de empresas, clasificaciones, definición del alcance, prioridad, etc. Esto nos va a ayudar a tener claro cómo empapelar el regalo, lo que hablábamos también en el vídeo, y en esta segunda parte de la segment hablaremos más de cómo recoger los datos, ¿no? Cómo empezar a recoger todos los datos tecnológicos, proyectos que tienen, equipos, tamaños, etcétera, y no volvernos locos en el proceso, porque además recordad que a veces puede durar 3 meses, un mes habitualmente, pero puede llegar a 6 meses. Recordad también que el contenido de todos mis vídeos es en base a mi experiencia y conocimiento. Dicho esto, al lío. Pues para ello me he apuntado, para hablaros sobre los assessments, me he apuntado aquí la listita de las cosas, porque son unas cuantas cosas, no quiero hacer el vídeo muy largo y si no me pierdo por el camino. En primer lugar vamos a hablar sobre el equipo necesario, ¿vale? Aquí yo siempre recomiendo que seáis 2 personas quienes hagan el assessment, ¿vale? La primera persona será la que dirija las entrevistas, mire a quiénes hay que entrevistar, grupos, candidatos, etc. Y la segunda persona es la que recoge los datos, ¿no? En todas esas entrevistas va recogiendo los datos, los pone en limpio, los coloca, etc. Parece una tontería, pero si no, el trabajo es bastante complicado, porque en una entrevista hablaremos en encuestas o preguntas abiertas, cerradas, hay que estar atento a lo que te está diciendo y realmente estar escuchando. Hacer una escucha activa para entender bien lo que te están, la necesidad que estás expresando y no la petición, que recordemos que también lo hemos hablado en el vídeo anterior. Por eso yo siempre recomiendo 2 personas dentro de una assessment. Esto también os ayudará a que si alguien se pierde por el camino, que es fácil, que ahora lo veremos cómo intentar no perderse o desviarse de ese assessment, está la otra persona, ¿no? 4 ojos ven más que 2. Y además porque así esta segunda persona o entre ambos ayudaréis a ordenar todos los documentos, toda la recogida de datos que se está haciendo, ese Excel, ir escribiendo pues esas necesidades que realmente estáis detectando, cruzar ideas, etc. ¿Vale? En segundo lugar, tener muy claro objetivos y puntos principales. En el vídeo anterior ya estuvimos hablando de las expectativas, ¿no? Que sería uno de los objetivos, es decir, qué es lo que espera esta persona que me lo ha pedido, puede ser tu jefe, puede ser un cliente, y también qué es lo que esperamos nosotros, ¿no? Pero dentro de esos objetivos también es qué es lo que queremos entregar, ¿vale? Yo aquí siempre lo digo porque yo he estado en cliente final, he contratado estos assessments y muchas veces te entregan cosas que es como no son tangibles, no son prácticas, al menos desde mi punto de vista. Entonces, lo que aquí yo siempre recomiendo es que os pongáis objetivos tangibles, ¿no? Cosas que luego sean visibles. Oye, ¿cuáles son mis objetivos principales? Una vez definido el alcance, que lo hemos visto también en el vídeo anterior, en la parte 1 del vídeo, ¿no? Pues, ¿cuáles son mis objetivos principales? Oye, pues mira, te voy a entregar primero un Excel clasificado, pues, dentro de las fases del ciclo de vida del software. Cosas que habría que llevar a cabo de calidad en cada stage, ¿no? Por así decirlo. Te voy a entregar, por ejemplo, un proceso de calidad dibujado dentro del ciclo de vida del software, con los miembros que deben de estar involucrados. Te voy a entregar una presentación hablando sobre las acciones que se tienen que llevar a cabo, clasificadas a lo mejor por acciones, no lo sé, pero esos entregables tenerlos bien claro, de tal forma que en ese periodo de descubrimiento, que recordad que pueden ser 3 meses, un mes, pero pueden llegar a ser 6 meses, no os perdáis por el camino, ¿vale? Y que tengáis claro siempre vuestra montañita, hacia dónde os queréis dirigir y qué queréis obtener. De esa forma, cuando veáis que no estáis obteniendo eso, lo vais a poder detectar con facilidad. En tercer lugar, grupos que voy a entrevistar. ¿A quiénes quiero entrevistar?
¿vale? ¿Qué personas o equipos o perfiles me interesan entrevistar? Esto es difícil de explicar, realmente es por experiencia. Por intentar dar algún tip o consejo, os diría que intentéis conocer a todo el mundo posible. Por eso os hablaba en la primera parte sobre también el tamaño de las empresas. Pues oye, a lo mejor 500 personas, pues difícil vas a hacer entrevista a todo el mundo. Pero no es una cuestión de cantidad, sino de calidad, ¿no? Decir, oye, pues no son los 500 miembros, pero a lo mejor puedes hacer 3 entrevistas a gente de negocio, de diferentes áreas. Puedes hacer entrevistas, por ejemplo, a lo mejor al CTO. Puedes hacer entrevistas, por ejemplo, también a los product owners, a los desarrolladores, a los analistas, a los QA si hubiera, a gente de UX UI, a gente de sistemas, a gente de seguridad, etcétera, ¿no? Es decir, agruparlos, ¿no? Y clasificarlos de tal forma que efectivamente no vas a entrevistar a 100 personas, pero es posible que al final entrevistes, no sé, 20, 40 personas, dependiendo de la duración, ¿eh? O sea que es lo que os digo, que al final también viene bien tener una persona o alguien como equipo y no una única persona, ¿de acuerdo? Pero hacer grupos. Además es importante que os dejéis los grupos bien definidos para aseguraros de que vais a cubrir todos los aspectos, ¿no? Oye, ¿hemos cogido un grupo donde hay gente involucrada en negocios? Sí. ¿Cogemos a la gente product owner? Sí. ¿Cogemos a los QAs, a los UX, a los analistas, etcétera? Aquí también os podéis ayudar de la persona que os haya pedido el assessment. Lo más habitual es que esa persona os dé ciertos contactos, os diga gente que está más involucrada a lo mejor en esas soluciones tecnológicas. Ejemplo, a lo mejor, pues no sé, la gente de mantenimiento, pues no es necesario hacer entrevista porque no están involucrados en los aspectos tecnológicos, ¿vale? Pero a lo mejor de financiero, de recursos humanos, sí, porque tienen aplicaciones ahí o lo que sea, ¿vale? Entonces también os va a ayudar un poco en ese sentido. Cuando ya tienes claro a quiénes vais a entrevistar, esa montaña, ¿vale? Llega el punto de la recogida de los datos, ¿vale? De recoger los datos. ¿Cómo se recogen los datos? Seguro que hay miles de formas de recoger los datos, ¿vale? Yo os voy a explicar cómo yo lo recojo o cómo a mí me ha servido siempre recoger los datos. Primero hago encuestas. ¿Por qué? En el vídeo anterior os hablaba de buscar patrones y además en el vídeo de qué es la calidad hablábamos de que siempre existe un proceso, a veces inconscientemente, pero los equipos trabajan en procesos rutinarios, ¿vale? Muchas veces manuales, habitualmente inconscientemente, a veces sí que saben lo que están haciendo, pero siempre hay procesos, ¿vale? Entonces, estas encuestas lo que buscan es detectar patrones. En un assessment tenéis que buscar, o al menos yo lo que os sugiero es que busquéis patrones. Patrones para clasificarlos, para agruparlos, porque daros cuenta que si la empresa es enorme, os podéis volver locos, intentar aplicar un roadmap que cubra el máximo posible, porque vais a empezar a tener casuísticas, excepciones, etc. Es como tener un código con miles de condiciones. Un if, un else, todos anidados. No, lo que deberíais de buscar es patrones. Patrones, bloques con la misma condición y que tengáis en vuestro código, por así decirlo, siguiendo esa metáfora, 4 o 5 condiciones o clasificaciones enormes. Y de esa forma, en esas 4 o 5 clasificaciones, cubrís todas las casuísticas o el 90 y tanto % de las casuísticas de la empresa. Esto se puede detectar, es decir, vais generando esos patrones, ¿vale? Y decís, oye, mira, estas casuísticas entra aquí, estas casuísticas aquí, estas casuísticas entra aquí. Oye, pues mira, tengo 10 casuísticas y han entrado 8 casuísticas. Oye, pues cubro el 80%. O han entrado 9 casuísticas, pues el 90%, ¿vale? Es decir, podéis hacer ese número y después poder mostrarlo.
¿vale? Hablaremos después de cómo mostrar esos datos, pero lo que os digo, tangibilizarlo todo lo máximo posible, que esos datos sean tangibles. Para eso también sirven las encuestas. Las encuestas tenéis que obtener un dato, un valor. Puede ser, por ejemplo, ¿qué herramienta de gestión de tareas usáis? El Jira, el Trello, el no sé qué, no sé qué. Perfecto, pues de ahí sacáis un dato. El 40% utiliza Menganito, el 30% utiliza Pepito, ¿vale? De la pirámide de testing, que seguramente hablaremos en los vídeos. Oye, ¿cuál es la distribución de las pruebas? Pues hay un 10% de pruebas unitarias, el 90% de los proyectos hacen pruebas unitarias, no sé, el 40% solo hace, ¿vale? Tangible, datos, que esto os va a ayudar a la objetividad, esto os va a ayudar a que luego, cuando vayáis trabajando la pirámide de calidad, veamos el antes y el después, que también hablaremos, ¿vale? Entonces es muy importante estas encuestas. No os puedo enseñar ninguna encuesta porque realmente es de empresas en las que he estado, pero son encuestas donde, pues oye, ¿qué tecnologías usáis? ¿Qué herramientas usáis? ¿Cuántos miembros del equipo sois? ¿Qué canal de comunicación utilizáis? ¿Qué política de ramas utilizáis? ¿Qué política de versionado? ¿Hacéis pruebas unitarias? ¿Hacéis pruebas de integración? ¿Tenéis un pipeline? ¿No? Etcétera. Yo lo que hago es clasificarlo y lo que hago es seguir todo el ciclo de vida del software por etapas, ¿no? ¿Cómo definís? Primero empiezo por el equipo, cómo están formados, cuántos son, cuántos proyectos llevan a cabo. Hay equipos donde es un equipo lleva N proyectos, a veces uno, también, pues bueno, pues todo eso. Luego, a nivel de codificación, ¿no? Pues oye, buenas prácticas de codificación que haces, si hacéis discusiones en los pull o merge requests, si hacéis pull requests, si no, cómo entregáis, si generáis artefactos, si no, etcétera, ¿vale? Entonces, para no perderte, yo lo que hago es definir esa encuesta pasando el ciclo de vida del software, ¿vale? Y de esa forma voy viendo, buscando patrones, ¿vale? Es decir, clasificaciones en las que las casuísticas parecen que cada una son diferentes, pero al final os puedo asegurar que no es así. Al final todas tienen ciertas semejanzas donde las puedes ir clasificando, ¿ok? Segundo caso, preguntas. Aquí es para un poco rascar un pelín más. Las encuestas lo que os va a ayudar es, cojo esta encuesta, la voy preguntando y voy escribiendo las respuestas que me hace, ¿vale? Estas encuestas, lógicamente, es posible que estén rellenadas por diferentes grupos de entrevistas. Pues los product owners sabrán temas de pues cómo se definen, cuántos equipos son, etcétera. Y a lo mejor el equipo de desarrollo sabrá más de qué política de versionado se utiliza, política de ramas, cuándo se define, etcétera, ¿vale? Entonces se irá rellenando por ambas partes. ¿Okay? Estas encuestas no tengáis miedo a que vayan cambiando a lo largo del tiempo. En las primeras entrevistas seguramente vayáis añadiendo cosas, a lo mejor dividiendo campos porque veis que es necesario, etc. Tampoco os volváis locos, porque cuanto mayor granularidad, división tengáis, después sacar datos es más complicado, ¿vale? Las preguntas abiertas, ¿para qué las uso? Para rascar un pelín más, para entender la casuística, lo que sucede en el día a día. ¿Qué son preguntas abiertas y cerradas? Las preguntas abiertas son las que te permite al entrevistado explayarse, y las preguntas cerradas, como su nombre indica, das una respuesta, sí o no, quizás, etcétera, ¿vale? Entonces, como más cerrado. Preguntas cerradas, por ejemplo, muchas veces es temas de satisfacción. Oye, ¿y estás satisfecho? Del 0 a 10, un 5, un 8 y tal. Entonces también ves, ¿vale? Es un poco conocer qué es lo que está sucediendo, ¿vale? No solo a nivel del proceso, ¿vale? Buscando patrones, sino en el día a día. Porque también os va a ayudar a entender si hay calidad o no, ¿vale? A lo mejor a nivel de encuesta decís, es que aquí todo el mundo lo aplica súper bien, esto es increíble y tal, pero luego en las preguntas abiertas y cerradas veis que la gente no está conforme, dicen que, joder, que se quedan horas trabajando, etc. Entonces, al final vale más eso que lo que digan que hacen, ¿vale? Porque seguramente no es cierto lo que hagan, porque si no el resultado no sería ese. Es decir, la sensación que tienen los equipos no deberían de ser esa,
¿vale? Entonces, al final vais detectando con las preguntas abiertas y cerradas, lo que vais a detectar son los síntomas, ¿vale? Esto es como en una enfermedad, ¿no? Puede venir el paciente y decir, no, pues oye, yo me curo la herida, me pongo la tirita, no sé qué y tal, pero luego lo que percibes en la herida es que está moratada, tiene una infección y tal. Bueno, pues ese proceso que dice el paciente va a ser que no. O hay algo ahí que no se está haciendo bien, porque el resultado es que la herida no solo no se cura, sino se está gangrenando, ¿no? Por ser muy pesimistas, ¿vale? Entonces, eso os va a ayudar bastante. ¿Cómo plasmar toda esta información? Os la he ido diciendo un poquillo ya a lo largo del vídeo, ¿no? El plasmar la información, yo utilizo un Excel. Oye, utilizo un Excel. ¿Vale? Tampoco voy a inventar la rueda. Utilizo un Excel, lo que os digo, para las encuestas, voy recogiendo todos los datos en bruto y luego lo que hago es trato todos esos datos y saco, pues oye, un informe en el mismo Excel bonito, con el logo de la empresa, pues eso, a cuántas personas han entrevistado, todos los proyectos que existen, no sé, porcentaje de QAs que hay, porcentaje de desarrollo respecto a QAs, etc. Y luego, pues eso, porcentajes de herramientas que utilizan, porcentajes de metodologías que utilizan, cuántos equipos utilizan metodologías ágiles, cuántos no sé qué, etcétera, ¿vale? Y también, pues, porcentajes de quienes utilizan un pipeline estándar, cuáles están totalmente personalizados, no lo sé, pero saco como un informe para tener una imagen clara, ¿no? Un análisis de sangre de, oye, este es tu estado en el que estabas. Y esto me va a servir para que después, cuando plantee el roadmap y lo empiece a llevar a cabo, vea el antes y el después, ¿no? Esto es como el colesterol. Tengo el análisis de sangre del colesterol, aplico una dieta, un roadmap y veo el resultado después del roadmap, ¿no? Después de mi dieta. Y efectivamente bajo, subo y veré si el resultado ha sido bueno y sobre todo la desviación. Oye, pues mira, me he desviado un 2% en positivo, es decir, mejor de lo que esperaba. En negativo se me ha pirado la pinza y yo pensaba que esto iba a dar un resultado y mira, no lo ha dado. O bueno, o ha dado menos de lo que esperaba. Entonces, por eso, vuelvo a insistir, hacerlo lo más tangible posible, ¿vale? Cosas que se perciban, que se puedan tocar, que se puedan ver, que se puedan calcular, ¿de acuerdo? Porque eso os va a servir también para luego poder llevarlo a cabo. Eso sería, a lo mejor, más para vosotros o más para quien vaya a llevar a cabo ese roadmap, ¿vale? Y luego estaría una PPT, entonces, de forma mucho más resumida, ¿no? Donde yo mostraría en plan, oye, pues en esto ha consistido el assessment, esta es la situación, yo normalmente hago como 3 niveles, desde el punto de vista global de la empresa, características de la empresa, que os hablaba en la primera parte, luego desde el punto de vista del ciclo de vida del software y luego desde el punto de vista de proceso de calidad, ¿vale? Y luego, ¿qué habría que hacer? El antes y el después. Oye, pues a nivel de empresa, a lo mejor una iniciativa de esto, hay que tener en consideración esto, etc. O habría que ampliar, imaginaros, el equipo de QA a tal, o habría que crear una nueva área de esto para que pudieran ser en la línea de engranaje y pudiera ayudar, ¿vale? No sé. Luego, a nivel ciclo de vida del software, vale, pues mira, tenéis este ciclo de vida del software, pues os planteamos con estas modificaciones, para que sea más homogéneo, para esto, lo otro. Y a nivel ya de proceso de calidad, habría que homogeneizar esta herramienta, habría que buscar este tipo de herramientas, hay que llevar a cabo estas acciones. Normalmente yo lo que hago es ponerlo respecto o unirlo con el ciclo de vida del software. Entonces, en esta etapa, estos son los cambios o actividades a llevar a cabo dentro de calidad. En esta etapa, estos. Y de esa forma está mucho más claro. Y luego ya, pues unas conclusiones, unas percepciones de lo que habéis apreciado y observaciones fuera del alcance, lo que os hablaba de la primera parte. A nivel de infraestructura se aprecia esto, a nivel de metodología se aprecia lo otro. Oye, ahí se queda, que cada uno sepa qué hacer con esa información, ¿vale? Pero así queda plasmadito y os va a servir también esa PPT para, si lo lleváis a llevar a cabo, decir, oye, ¿y qué dije que iba a hacer? Pues esto, pues venga, pues voy a empezarlo. Además, siempre os recomiendo que en esa PPT planteéis como etapas, ¿vale? Oye, el mínimo sería todas estas acciones. El deseable sería todo esto y el óptimo sería esto,
¿vale? Entonces vamos a empezar con lo mínimo, pues hay que llevar todas estas acciones. Además esto os va a ayudar de que si hay que llevarlo a una herramienta de gestión de tareas, ya está, ya lo tenéis. Vais copiando, creáis vuestras épicas, que sería ese roadmap deseable mínimo, creáis vuestras features, ¿no? Pues relacionado con, no sé, me lo invento, con pruebas, con evangelización, con lo que sea, y las tareas. Y ya lo tenéis, oye, empecéis a trabajar, pim, pam, pum, ¿vale? Entonces lo tenéis muy organizadito y de esa forma también en cada Q, ¿vale? Sabéis que los Qs son los trimestres, ¿no? Hay 4 Qs, ¿no? 12 meses, pues cada dividido entre 3, perdonad, si alguien no sabe, oye, yo lo explico, yo no doy nada por hecho, yo lo explico todo, ¿vale? Entonces, pues en cada Q voy poniendo cada cosa que he planteado y la mejora. Y me baso siempre en mi Excel y en mi PPT Roadmap. Por lo tanto, es muy importante que lo que vayáis a poner ahí sea viable, ¿vale? No es vendible, no, de decir, joder, es que esto es viable. Esto, si me dicen a mí el día de mañana hacerlo, puedo hacerlo. Luego, el mundo es muy grande, hay muchas cosas que no esperabas, bueno, habrá desviaciones, por supuesto, pero que el grueso diga, joder, es que esto es viable, ¿no? Al final, yo siempre hago un assessment pensando que es para mí, qué es lo que me vendría mejor para mí, ¿vale? Entonces, hacerlo de esa forma, y yo creo, a mí me ha ido bien, ¿vale? Pero eso no significa que funcione para todo el mundo, ¿no? Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, darle al like y suscribiros para ayudarme a seguir haciendo más contenido. Y por esta misma razón que os comentaba antes, no me creáis nada de lo que os digo, probarlo por vosotros mismos. Hasta la próxima.